Las drogas forman parte de una realidad muy difícil con la que hemos comenzado a lidiar de un tiempo a esta parte. Hoy, con nuestros invitados, hablaremos acerca de la marihuana, una droga considerada como droga de iniciación, pero que abre puertas hacia lo que puede ser una verdadera destrucción. Un programa sensible y muy importante que les recomendamos ver de principio a fin. Así comienza La Otra TV del día de hoy. Visítenos en Facebook, en nuestra fanpage, déjennos sus comentarios y vuelvan a vernos en YouTube escribiendo La Otra TV y el nombre de nuestros invitados. Arrancamos. Se renueva el living de La Otra TV, nuevos invitados y una nueva propuesta para compartir durante los próximos 30 minutos. En este caso vamos a hablar de un tema muy actual y que tristemente afecta a los jóvenes y también abarca a vastos sectores de la sociedad. Para poder charlar acerca de esta y de otras cuestiones, está junto a nosotros el doctor Fernando Cardini. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Mariano. ¿Se ha dejado la barba, doctor? Sí, hemos hecho un pequeño cambio de look. Ajá. Sí, Algunos muy dicen... discutido, es muy discutido. ¿Discutido por qué? Y por mis hijas dicen que no, que me hace más viejo, otros me dicen que no, que me hace más intelectual. No sé, todavía no tengo decidido que voy a... ¿Y usted cuando se mira en el espejo cómo se ve? ¿Mejor o prefiere sin barba? Prefiero verme al espejo. No prefiero verme al espejo, bien. Y está también junto a nosotros, cumpliendo su promesa de volver permanentemente para acompañarnos en los diferentes programas, nuestro amigo Eric Betros. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Un placer tenerte. Muchas ¿También gracias, te estás Mariano. dejando la barba? Un poquito, lo mío es más incipiente. ¿Vos te ves al espejo? Me suelo ver al espejo, el tema es que no sé qué veo a veces. Claro, esa es la cuestión. Bueno, decíamos en el comienzo hablar acerca de un tema muy actual, porque tiene que ver con la legalización de una droga que es considerada como una droga de iniciación, la marihuana. Y digo la legalización o el uso, la permisibilidad o el permiso para poder adquirirla lícitamente acá, muy cerquita, cruzando el charco, en Uruguay. ¿No es así, doctor? Sí, exactamente. Es un tema que va a ser historia. Es un tema que preocupa mucho a los toxicólogos, obviamente, y a los agentes de salud, saber qué va a pasar con esto a futuro. O sea, es una gran decisión que tomó el gobierno en Uruguay, ya viene de un tiempo atrás, pero ahora se efectivizó la semana esta con la venta en farmacias, 16 farmacias en todo el país decidieron tomar la posta de vender este producto. Hay un consumo de hasta 10 gramos semanales para cada uno de los que han tomado la decisión de inscribirse en una lista de drogadictos, una lista de gente que consume marihuana oficialmente para el Estado. Claro, drogadictos legales. Drogadictos legales. Y es como que el Estado permitió a unos 5.000 o 6.000 personas que hagan esto y otras 6.000 personas que puedan cultivar en su casa marihuana. O sea que estamos hablando de 12.000 personas inscriptas en los padrones, digamos, del gobierno. Esto lo que les permite es consumir hasta 40 gramos mensuales, de dos tipos de marihuana, una marihuana llamada alfa y otra beta, que son diferentes plantas, ¿no? Perdón, lo detengo un segundo. 40 gramos mensuales, ¿eso es mucho, es poco? ¿Afecta en qué medida al organismo, al cerebro? Bueno, obviamente que va a depender de cada individuo. Siempre hablamos de la dosis, y la dosis es lo que hace justamente a la toxicidad. Habrá individuos, dependiendo de sus características étnicas y características genéticas, que van a tratar de conseguir que le pegue la droga y que le produzca alucinaciones, los efectos que están buscando recreativos en algunos casos. Claro. Otros son no es de lo mismo medicación. consumirse los 40 gramos en un día a prorratearlos o dividirlos durante todo el mes. Exactamente. Entonces, bueno, harán los porritos, que sería el cigarrillo que se forma a través de 200, 300 o 500 miligramos por cada uno. Lo pueden mezclar con tabaco, lo pueden dejar solo, en fin, harán diferentes posibilidades de consumo. Y allí cada uno se va iniciando, ya
o algunos están iniciados, en cómo es el fumado. Depende del fumado, cómo lo hagan, van a tener diferentes sensaciones en su cerebro, diferente absorción en la sangre, llega al sistema nervioso central, se produce en el cerebro una serie de efectos sobre los receptores que están en diferentes centros del cerebro. El hipotálamo, la amígdala, diferentes lugares van a ser afectadas y van a tener esas sensaciones. Como las plantas que se están vendiendo son dos, la nativa, una es la sativa y otra es la índica, son dos variedades de marihuana. Una tiene mayor principio activo de una característica que tiene mayor efecto, digamos, en la meditación, y otro tiene más efecto en la alucinación, en temas que tienen que ver con la parte recreativa, llaman ellos. Que realmente es mentira que la gente dice que la alucinación permite ser creativo y dibujar, pintar o escribir. Lo que realmente hace es... Perdón, había un artista en Argentina, no quiero decir el nombre, pero él decía que sus mejores obras las hacía justamente bajo los efectos de un porro o de haberse fumado algo de marihuana. Sí. Casi como incentivando o promoviendo ese tipo de iniciativa para que el resto de la gente pueda alcanzar éxito o lograr lo máximo o potenciar aún sus capacidades justamente fumando algo que quizás en términos normales o naturales no lo haría. Realmente la ciencia demostró que eso es mentira, o sea, es una falacia. O sea, él si pinta bien o escribe bien, pues es un buen pintor, un buen artista. Pero lo que yo he visto, hemos hecho experiencias con personas en las cuales son drogadictos y han tomado marihuana y se los escucha hablar, a veces en un caso como un abogado, a veces como un médico, a veces como Jesucristo. O sea, se posicionan en maneras de expresar la vida y uno dice, pero no es abogado, no es médico, no es un religioso, se me ve cómo habla. Lo que pasa es que lo que hace la marihuana en estado, cuando intoxica, es un neurotóxico, cuando intoxica el cerebro y hace esas conexiones raras, lo que hace es que el subconsciente comienza a utilizar cosas que están guardadas en el subconsciente, que las combina para dar un efecto determinado. Pero no es que está creando algo nuevo, está buscando en su cerebro cosas que ya tiene y las expresa en ese momento. Entonces, por ejemplo, una persona, uno podría hablar, por ejemplo, con un abogado, y no es abogado. ¿Por qué? Porque tiene palabras del subconsciente de abogado, las ha escuchado alguna vez en su vida. Claro. No se anima a usarlas porque no soy el especialista. Pero cuando estoy bajo la acción de esa droga, uso palabras y dice, pero tipo habla como un abogado, pero no está hablando como un abogado. Uno escucha realmente lo que está diciendo, son incoherencias que junta y se expresa como. Para el que no sabe, dice, este es un erudito. Para el que sabe, dice, no, este tipo está juntando palabras y las dice todas juntas. O sea que realmente no es creativo esto, lo que pasa es que hay una mostrarse al otro de esa manera y está alucinando. Son alucinaciones, son cortocircuitos en el cerebro que están produciendo y son daños. Dentro de 30 o 40 años, ese individuo va a tener problemas de amnesia, va a tener problemas de pánico, puede llegar a esquizofrenia. O sea, el daño en el cerebro se produce sí o sí con la cronicidad. O sea, es cierto que la marihuana no mata como la cocaína, no mata como la morfina, no mata como el paco ni el crack, pero inmediatamente. Pero es mala, sí. Pero a largo plazo sí daña, como toda droga. Como cualquier medicamento también que dañaría si yo tomara, qué sé yo, un producto para la presión, o para un producto, por ejemplo, para, no sé, tengo un dolor y tomo un calmante mucho tiempo, seguro que va a hacer un daño. Todo tiene una contraindicación. La marihuana también la tiene. Y especialmente en el cerebro, o sea, con indicaciones que me va a afectar, me va a hacer daños cerebrales a largo plazo, y eso no es reversible. Claro. Y más que hacerlo más creativo o más capaz, lo va a terminar atrofiando, ¿no? Atrofiándolo y dentro de... O sea, yo recomiendo en Uruguay ahora en este momento que todos estudien psicología, porque va a haber una necesidad de psicólogo dentro de 30 años impresionante con los problemas de ansiedad, con los problemas de depresión, los problemas de pánico, con los problemas de esquizofrenia. Va a haber mucha gente dañada cerebralmente y la parte cognitiva también afecta bastante. Le pregunto al psicólogo, en este caso, ¿te ha tocado tratar con pacientes de estas características que describe recién el doctor? Sí, y cada vez más, porque son sintomatologías que abundan cada tiempo por no solamente el consumo de sustancias, sino por la poca flexibilidad que hoy por hoy tienen los sujetos para adecuarse a las circunstancias en las que viven y que les lleva a tener una menor tolerancia a la frustración, lo que les genera más sintomatología, que nosotros decimos patológica. Ahora, tomo un poquito de lo que decía el doctor por lo siguiente. Él hablaba un poco de las secuelas que deja, ¿no es cierto?, el consumo de marihuana, tanto los síntomas negativos, que tienen que ver más con el discurso, con la motricidad, ¿no es cierto?, con la voluntad, con la afectividad,
y a su vez los síntomas positivos que tienen que ver con las alteraciones que se relacionan tanto con la sensopercepción, ¿no es cierto?, que es la alucinación en particular, que puede ser de distintas maneras. Generalmente el consumo de sustancias lleva a una alucinación más de carácter auditivo o visual, ¿no es cierto?, pensando que quizás en el ácido lisérgico, que a diferencia de una esquizofrenia que tiene mayor alucinaciones de carácter senestésico, es decir, sensaciones bizarras en el cuerpo, más allá del delirio que puedan formar, y auditivas, ¿no? Lo que de alguna manera genera la marihuana a largo plazo es la alteración de los circuitos sinápticos, es la alteración de cómo el cerebro se conecta y a partir de eso vos tenés determinada respuesta a tu entorno, vos tenés determinada decodificación de mensajes del entorno y en consecuencia actuás. Entonces, si a lo largo, a través de una cronicidad, se empieza a deteriorar esas conexiones sinápticas o se empiezan a hacer conexiones sinápticas anómalas, ¿no es cierto?, diferentes a las que vos tenés siempre, tu forma de ser cambia. Claro. Porque la personalidad, más allá de que nosotros tenemos un caudal de teoría para explicar los orígenes de la personalidad, que tiene que ver también con factores ambientales, se determina por las conexiones sinápticas que tiene tu cerebro. Si esto se altera, la personalidad, tu yo, como vos te relacionás con el entorno, como vos tenés una experiencia e incluso espiritual, se altera y es diferente. Nunca termina siendo vos el mismo, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando uno ve a una persona con un consumo prolongado, después de mucho tiempo, estoy hablando años, la persona te parece totalmente diferente, incluso en la postura, en la forma de comunicarse, en el aspecto corporal, porque ya esa persona literalmente es otra, por sus conexiones, su forma de pensar y su forma de actuar. ¿Está bien llamar a la marihuana, como decíamos en el arranque del programa, como una droga de iniciación, doctor? Y sí, o sea, pensemos que en el mundo se habla que el 4% de los drogadictos son con marihuana, o sea, es un porcentaje muy alto. Estamos hablando de varios millones en el mundo, 300 millones de personas que consumen marihuana. Es la primera en drogas de consumo. Pasa que es la puerta que abre a otras nuevas drogas, porque seguro que algunos de los que consumen marihuana lo harán de por vida, sin mayor problema que ese, y otros van a buscar nuevos, digamos, nuevas sensaciones que la alegada no brinda. Entonces, cuando quieren algo más fuerte, como llaman ellos, que le pegue más, como llaman ellos, porque por ahora estaban discutiendo que en Uruguay, la que están comprando, una de ellas pega mucho más que la otra. Entonces, están vendiendo la alfa y la beta y se están decidiendo cuál va a ser la que van a consumir más los que están consumiéndola. Entonces, bueno, así como están buscando una diferente alternativa, también en algún momento alguien le va, que no tiene o no consigan, con los 40 gramos no le alcance, porque va a haber una tolerancia. La dosis va a ir aumentando cada vez más, así como el cigarrillo. Un día un cigarrillo es suficiente, después son 2, después son 10, después un atado. Bueno, acá va a pasar lo mismo, van a empezar a consumir, va a haber tolerancia, va a haber hábito, y después del hábito hay dependencia psíquica. Cuando hagan todo ese camino, la dependencia va a exigirles más cantidad. Totalmente. Cuando no la puedan conseguir, porque le venden 40 por mes, va a decir que consumo otra cosa. Y abren la puerta a otros tráficos de otras drogas y más fuertes que pueden causarle mayor daño, obviamente. El criterio de tratar de legalizarla para controlarla, en ese caso, queda totalmente... No, es inútil, porque es como controlar el cigarrillo. O sea, si bien el cigarrillo hoy tiene un cierto control, entre comillas, con la campaña que hace daño realmente, igualmente la gente que se inicia consume cada vez más hasta que llega a tomar la decisión de dejar el cigarrillo, que lo puede llegar a dejar porque es un tema que tiene una tolerancia y un hábito mucho menor de drogadicción que una marihuana. La marihuana no solo aparte 7 veces más cancerígena que el cigarrillo, o sea, un cigarrillo equivale, o sea, un porro, digamos, equivale a 7 cigarrillos. Porro, exactamente. O sea, pensemos en eso, porque aparte no solo se consume con tabaco, aparte los humos del quemado también son altamente cancerígenos. Se suman los benzopirinos, se suman los cannabinoides, son una serie de sustancias neurotóxicas que también van produciendo daño en el cerebro, también van produciendo daño en el pulmón, porque el humo está en el pulmón y allí es lo que va a producir. También se perjudica más lo que llamaríamos como fumador pasivo, el que no está fumando, pero está el olor ahí en el ambiente y lo termina absorbiendo. Pero con toda seguridad. O sea que pensemos que el daño a largo plazo es un tema. O sea, lo han pensado como una
para paliar el tema del tráfico, y no hablamos del narcotráfico, porque acá el narcotráfico es de dormir. Si bien la marihuana también produce somnolencia, los narcóticos son morfina y heroína. Pero el tráfico de marihuana, se trataba en Uruguay de paliarlo de esta manera, haciéndolo legal. Otros países han intentado esto, pero nunca fue un éxito. Legalizar la droga lo intentó Estados Unidos dándole a los cocainómanos también, para que no cometieran delitos. ¿Sí? Pero acá el delito, básicamente con la marihuana, va a pasar por el tema de que no va a alcanzar el consumo y van a tener que aumentar la dosis, y yo creo que va a llegar un momento que va a haber un equilibrio, el cual va a tener que plantearse muy bien a nivel salud pública. Es un tema de salud pública. De hecho, en Uruguay apenas comenzó a oficializarse la venta en términos legales. Las farmacias que la vendían quedaron totalmente desabastecidas por el consumo, ¿no? El primer día se agotó, ¿sí? O sea, pensemos en esto, ¿no? O sea, aquí hay un tema muy delicado que tiene que ver con los profesionales de la salud. O sea, la salud pública es un tema que lo maneja el gobierno, lo maneja el Estado. Son políticas que tienen que hacerse para que el ciudadano entienda que hay riesgos, y esos análisis de riesgos hay que analizarlos muy bien y entender que acá el riesgo está medido. O sea, vamos a tener una evidencia científica dentro de 30 años muy grave en Uruguay. Lo hemos tenido en otros países del mundo. Entonces, me parece que aprender de lo que ya sabemos sería bueno y no cometer nuevos errores. Pero bueno, son decisiones a veces políticas muy importantes y muy profundas, ¿no? Totalmente. Te pregunto, Eric, sé que obviamente no es tu ramo o tu campo el del ámbito judicial o el de las leyes, pero ¿cuál es el sentido de legalizar una droga? Bueno, un poco como decía el doctor, la idea de legalizar una droga es poder combatir todo lo que está detrás, todo lo que es el mercado de la ilegalidad, el mercado del tráfico. El problema, igual, más allá de las cuestiones legales, que son importantes revisarlas y que esto va a traer nuevos desafíos para repensar el marco legal de lo que habla del consumo, son los sujetos, son las personas que están detrás y el mercado que se ofrece. No hay ningún tipo de oferta si no hay una demanda, ¿no es cierto? Ahora, el origen de la demanda es lo que a mí me preocupa, que son lo que yo podría decir pacientes o futuros pacientes que uno va a ver en los consultorios de los profesionales, tanto psiquiatras como de psicólogos y el equipo interdisciplinario, ¿no es cierto? Él decía algo muy cierto, es un tema de salud pública, pero yo me quiero preguntar, teniendo contacto cotidiano con colegas, y es un tema de salud pública, pero ¿qué pasa si en gran medida muchos terapeutas alientan el consumo? Y es la realidad. Muchos de mis colegas no solamente alientan el consumo, sino que consumen. Les recomiendan a pacientes que para trabajar problemas de ansiedad, en donde las benzodiazepinas, que son generalmente ansiolíticos, no les son propicios o les traen en gran manera somnolencia para sus actividades laborales, bueno, en un momento tranquilo, que se fumen, ¿no es cierto?, un porro, y con eso van a bajar y van a, de alguna manera, salir del estado de angustia, en el estado de ansiedad, cuando el coletazo es mayor ansiedad, porque genera con el tiempo una dependencia psíquica. Yo tengo otro caudal de pacientes que hacen una apología del consumo de la marihuana porque los conecta de una manera distinta, un poco lo que veníamos hablando hace un instante, porque les permite producir, porque les permite ejecutar un instrumento, porque les permite escribir determinados ensayos de una determinada manera, e incluso personas conocidas, pacientes míos, que tienen, ¿no es cierto?, personas a cargo, que tienen, ¿no es cierto?, bastante responsabilidad o que dictan conferencias, lo hacen bajo efectos de la marihuana, porque dicen que así pueden expresar. Cuando se pasa el efecto del consumo, como es un neurodepresor, bajan y se sienten muy mal. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos es ¿desde qué lugares se alienta el consumo? Porque una cosa es que se aliente desde un público negligente, inexperto, joven, adolescente, en las redes sociales, que hoy por hoy tienen mayor llegada y mayor pregnancia que incluso los mismos profesionales que hablamos. Es así, sí, ¿cierto? Pero otra cosa es que se alienta desde los agentes de salud. Entonces, el primer problema, desde el marco legal y desde el marco de la salud pública, es que no hay coherencia de criterio. No hay coherencia en lo que se transmite, en lo que se alienta. Si vos vas a un médico y te dice un tratamiento, vas a otro y te dice otro tratamiento, vas a un tercero y te dice otro tratamiento, ¿qué vas a hacer? Entonces, es lo mismo, si vos vas a un terapeuta y te dice que está mal, vas a otro y te dice que está bien, vas a otro y no te dice nada, vas a otro y no sabe ni lo que le estás preguntando, ¿de qué se trata? Imagínate los padres preocupados porque tiene un adolescente o un joven o un hijo que consume, que quizás marihuana o ya empezó con otro tipo de drogas más pesadas,
va a un terapeuta y si no es cocaína, si no es crack, si no es heroína y solamente es marihuana, le dice, bueno, está bien, no hay problema, ¿no? De hecho, un caso paradigmático, un caso real. Tuve una paciente, una chica de 15 años, que la madre la trae, la cambia de terapeuta y yo le hago la pregunta, porque siempre uno suele hacer, ¿por qué cambió de terapeuta? Porque puede ser una resistencia de los padres, puede ser una resistencia del joven, porque según el discurso de la madre, la terapeuta anterior, ¿no es cierto?, ante el descubrimiento de la madre de un porro en la mochila de su hija, la terapeuta le dijo, ay, ¿vos nunca te fumaste un porro alguna vez? Como desdramatizando la situación, digamos, habilitando a que sea algo cotidiano, algo que los jóvenes hacen, y no dándole, ¿no es cierto?, la importancia que merece. No se trata de castigar, bajar línea, ¿no es cierto?, sino precavernos y tener nosotros una respuesta adecuada, por lo menos desde el lugar de la salud mental, porque si nosotros, digamos, tenemos una respuesta bastante ligera y no le damos la presencia que necesita, y bueno, no estamos cumpliendo bien nuestro trabajo. Hago una pequeña salvedad para hablar desde el aspecto espiritual. Muchos discursos, ¿no es cierto?, para espirituales, ¿no es cierto?, para religiosos actuales, alientan al consumo de diversas sustancias para mejorar, ¿no es cierto?, en la meditación, para mejorar incluso en aspectos relacionados a la oración, para tener una mejor relación con la divinidad a la cual se adore. ¿Por qué? Porque se remontan que en la antigüedad, incluso en el Antiguo Testamento también está documentado, había un caudal de personas que para conectarse con Dios o con la divinidad en juego, se drogaban, consumían diferentes sustancias. En el Antiguo Testamento tenemos los profetas extáticos, ¿no es cierto?, que consumían algún tipo de sustancia, generalmente se desnudaban y comenzaban a bailar, a hacer un tipo de ritual para conectarse un poco con la divinidad y saber que venía después, ¿no es cierto? Advenían nuevas noticias a partir de esas experiencias, que no eran más que producto del mismo estado. De las alucinaciones, ¿no es cierto?, que tenían. Exactamente. Entonces, el problema es que no solamente de la salud pública, sino también de discursos religiosos y parareligiosos, si se quiere, o espirituales, se está alentando el consumo. Entonces, ¿cómo nosotros, y es una pregunta que dejo, ¿no?, como iglesia, como institución, como pregoneros de la palabra de Dios y fundamentalmente como del bienestar del sujeto en su integridad física, mental y espiritualmente, podemos contestar a estas cosas? No estamos del todo capacitados para contestarlas, no hay un criterio tampoco en las iglesias para poder hablar de estos temas, algunos directamente no se habla, y a mí en particular me preocupa muchísimo. Ahora en un ratito te voy a preguntar acerca de, o te voy a pedir que me des una mirada, ya que mencionaste lo espiritual, de acuerdo al criterio que Dios tiene sobre el hombre, justamente cuando tiene estas necesidades de ir a buscar en otros ámbitos o en otros lugares cosas que pueden provocarle satisfacción sencillamente en la relación o en el vínculo con Dios. Pero quiero volver a la charla con el doctor a propósito de la legalización de la marihuana en Uruguay. En Argentina también está permitido el consumo personal, una pequeña cantidad para consumo personal, ¿no? No, acá se discutió mucho y hubo, en el gobierno anterior, hubo gente que ha promulgado el tema de lo que sería despenalizar la tenencia. O sea, si se tiene, si alguna persona se la detiene y tiene una cantidad de marihuana por debajo de una cierta cantidad, se supone que es tenencia personal, es para uso personal y no se lo penaliza, ¿sí? O sea, eso fue para bajar la cantidad de casos penales en el cual había mucha cantidad de jóvenes o gente que era, digamos, se hacían causas en las cuales había un movimiento judicial muy importante. Entonces, bueno, se dijo hasta tal cantidad, entonces ahora lo que se hace es, se detiene una persona, depende de la cantidad que tiene, se hace una pericia, depende de la cantidad, se ve cuánta cantidad de consumo sería, y si es para uso personal y no de venta, directamente no se penaliza. Solo se penaliza la venta. Yo tengo un criterio muy particular con eso, porque, por ejemplo, y para emparentarlo con las leyes de tránsito, si yo voy en mi vehículo personal y no utilizo el cinturón de seguridad y me para un control, a mí me sancionan y me cobran una multa por no usar un cinturón de seguridad que el único fin que tiene es el de resguardar mi propia vida. Es decir, yo estoy siendo negligente conmigo mismo. Pero si voy con una cantidad mínima de estupefacientes, me paran, me detienen, verifican que esa cantidad no es más que para mi propio consumo, que en definitiva daño para mí mismo, no me hacen nada. Bueno, está mal. Obviamente que eso fue una mala política, porque también el tema es, primero, ¿quién decide cuánto es la cantidad de consumo personal? No hay dos individuos que usen la misma cantidad, tengan el mismo efecto. Por cualquier cantidad, ya directamente la ley de estupefacientes me dice una cosa, pero la ley de tránsito me dice otra. Yo no podría manejar con un estupefaciente, ni con cocaína, ni masticando hojas de coca, ni tomando marihuana, ni un medicamento.
sea, Claro. también una medicación, si tengo una medicación encima, que es para antitusivo, por ejemplo, no podría manejar. La ley de tránsito lo indica eso. Sin embargo, por supuesto que nadie va a detener a nadie, ni siquiera saben los que hacen esto, que hay que detenerlo. Solamente hacen alcoholemia nada más, Claro. ¿sí? O el cinturón de seguridad, o algún otro tipo de que falta una luz, Sí. ¿sí? Pero obviamente que es mucho más complejo el tema en temas digamos, de tránsito. Una persona bajo la acción de la marihuana, bajo la acción de masticar hojas de coca, no tiene la misma habilidad para manejar. Totalmente. Se sabe que hay alucinaciones que no me permiten la capacidad de visión, la capacidad de reacción, la capacidad inclusive hasta de riesgo. O sea, pierdo el miedo por ahí. Y perder el miedo no es bueno manejando. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un tema importante. Y volviendo a lo que decía Eric en cuanto a la salud pública, yo creo que el tema aquí pasa, los gobiernos son muy simplistas en esto. Esto que decíamos recién de Argentina, querer despenalizar el consumo personal. Uruguay, vendamos hasta 40 gramos, dejemos que los chicos, mejor los chicos no, pues mayores de 18 años, mayores de 18 años puedan consumir marihuana normalmente. Esto es muy simplista. Realmente lo que se tenía que haber como política para tratar de contrarrestar el tráfico, el narcotráfico y todo lo que significa la parte ilegal que llega al uso de armas, de inseguridad, que llega a otro tipo, porque los que manejan este tipo de cosas, de drogas, ilegalmente, obviamente que están en un mundo en el cual terminamos con el tema inclusive de la inseguridad pública. Claro. Entonces, yo creo que lo más importante no es tratar de decir, bueno, no lo combatamos vendiéndola si la gente no tiene que comprar en la parte ilegal. Hagámoslo que la gente entienda que es malo drogarse. O sea, tratar de bajar el número de consumidores. Si no hay consumidores, Claro. no va a haber gente que haga tráfico. Totalmente. Y que venda. Se Entonces, entiende. esto es un tema de oferta y demanda. Entonces, hagamos, como dice Eric, que los profesionales de la salud entiendan que esto está mal. Y que el gobierno también entienda que está mal y que haga leyes para hacer mayor educación, mayor capacitación de los jóvenes en la escuela, en las Que se prevenga universidades. antes de iniciarse. Mayor prevención. Nos quedan 2 minutos para poder terminar el programa, Eric, y nos había quedado pendiente ese aspecto vinculado a la mirada de Dios sobre esta situación. Yo quiero relacionarlo fundamentalmente en el poco tiempo que nos queda con lo que nosotros llamamos la curva de placer-displacer, que tiene que ver con la parte de la tolerancia y por qué después lleva al mayor consumo. A medida que yo voy consumiendo, el efecto placentero va menguando estrepitosamente y lo que se va generando es mayor displacer. Entonces llega un momento que al final yo no consumo para tener un efecto hedónico de placer, sino para tratar de escapar del displacer que me produce el mismo consumo de sustancias. Entonces, la vía de escape que yo encontraba en la sustancia, hoy por hoy es aquello de lo cual también me vivo escapando. Claro. Entonces, desde lo espiritual yo digo, ¿con cuántas cosas nos queremos escapar? ¿Y de qué nos queremos escapar? Nos escapamos de la responsabilidad, nos escapamos del compromiso, nos escapamos de nuestra edad, nos escapamos, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. Y hoy, por más que no caigamos en el consumo de sustancias, todo está servido para que si no te gusta lo que sos, si no te aceptás, si no considerás que lo que ves al espejo, por tomar lo que vos decías al principio, no está bueno, te escapes. Podés escaparte con el consumo, podés escaparte a través de diferentes medios, podés escaparte a través de cirugías plásticas, podés escaparte a través de viajes. Es decir, hoy es un gran escapismo. Y lo que se propone en la sociedad es, si no te gusta, cambialo. Cuando en la palabra de Dios, la propuesta es, si no te gusta o si no le gusta a Dios, transformalo. No es empezar de cero en otro lugar, porque siempre va a ser el mismo resultado, Totalmente. cero. Entonces lo que nos propone la palabra de Dios es cuidar nuestro cuerpo, aceptar lo que Dios hizo en vos, cómo Él te hizo, y si hay algo que a Dios no le gusta, transformalo, pero no a costa de tu salud y de tu salud espiritual. Totalmente. Doctor, le agradecemos muchísimo la presencia en el programa de hoy. Eric, lo mismo. Muchas gracias. A donde quieras escaparte, a donde quieras fugarte, hasta ahí llega Dios. A donde estés, a donde vayas, Dios va con vos. Y Él es la salida, la respuesta, el que quiere contenerte, el que quiere ayudarte, el que quiere darte una mano para hacerte salir de la situación en la que te encontrás. La televisión tiene sus propuestas, esta fue nuestra propuesta, esto fue La Otra TV del día de hoy. Muchísimas gracias, será hasta la próxima, Dios nos bendiga.